Buenos días. El día de hoy les vengo a hablar de la corrosión. Quien les habla es Daniel Niño y vamos a iniciar. ¿Qué es la corrosión? Primeramente, para hablar de la corrosión hay que hablar de la oxidación, ya que este es el proceso previo a la corrosión. Eliminando la oxidación, pues no se puede producir la corrosión. El oxígeno presente en nuestro aire es un gran oxidante, por eso los metales que se encuentran al aire libre se oxidan rápidamente. En el proceso de oxidación depende de la cantidad de oxígeno que haya en el aire y la naturaleza del material que toca. Por ejemplo, los metales inestables son con los que mayor facilidad se corroen o oxidan. Por ejemplo, el hierro. El hierro sufre una reacción de oxidación si está expuesto a la intemperie y forman óxidos. Es decir, sufren un proceso de corrosión y su color característico es el rojizo. El zinc tiene el mismo proceso que el hierro, solo que su color es café y es menos fácil de que se oxide, al igual que el cobre. Pero el cobre genera un color verde. Entonces, la corrosión es un término que se utiliza para describir el proceso de deterioro en los materiales metálicos, tanto metales puros como aleaciones de estos. Esto se debe mediante reacciones químicas y electroquímicas. En este caso, el metal es atacado por un agente corrosivo en presencia de un electrolito. Y un electrolito es cualquier sustancia normalmente líquida que contiene iones libres y se comportan como un medio conductor eléctrico. Eh, Normalmente, el ejemplo más común es el agua de mar, ya que tiene cloruro de sodio y es un agente muy corrosivo que actúa como un electrolito. Los procesos de corrosión ya son procesos electroquímicos, ya que en la superficie del metal se vienen generando celdas galvánicas en las que la humedad actúa como electrolito. El metal actúa como ánodo y por lo tanto se disuelve. Entonces el electrolito actúa como medio conductor a través del cual viajan las cargas que abandonan los electrones del ánodo, que se corroe, o sea, el metal. Y existe un tipo de corrosión de tipo electroquímico que aparece cuando se juntan metales diferentes o son conectados eléctricamente. Al producirse el contacto por estos, el metal más electronegativo desempeña el papel de ánodo, o sea, el que sufre la corrosión. Normalmente el deterioro empieza a ser muy significativo cuando supera el 60% de la humedad en el ambiente, pero la humedad no es lo único que deteriora los materiales, también son las temperaturas elevadas y la presencia cercana al mar, como también la contaminación industrial. Son en zonas donde existe un elevado contenido de dióxido de azufre, que también genera mucho óxido y corrosión. ¿Qué efectos tienen los materiales y cómo los afecta? La corrosión y la oxidación llevan daños costosísimos y en ocasiones irreparables, en los cuales la sustitución de piezas o maquinarias enteras llega a ser la única solución. Una vez que la maquinaria se ve comprometida por la corrosión o el óxido, puede costar millones en daños a empresas y a particulares. Esto provoca pérdidas financieras, ya que no lo único que pierden pues va a ser la reparación o la solución de la maquinaria, sino también van a tener tiempos mucho más largos, ya que paran la producción mientras arreglan estos. Y ahora vamos a hablarles de tipos de corrosión. Entonces, existen muchos tipos de procesos de corrosión diferentes y se caracterizan dependiendo de la naturaleza del material y de las condiciones del medio ambiente donde estos empiezan a desarrollar la corrosión. Una forma común de clasificar la corrosión es mediante corrosión generalizada y corrosión localizada. También corrosión combinada con fenómeno físico. Entonces, primero, la corrosión generalizada. También nombrada como corrosión uniforme, esta ocurre normalmente sobre la superficie de un material de forma homogénea. Entonces, lo que quiere decir que lo daña completamente. Este tipo de corrosión es el más común, pero es fácil o relativamente fácil encontrarla o predecirla, por lo que un accidente producido por este tipo de corrosión es muy raro, ya que se observa comúnmente en materiales en la industria de construcción, en los que están a base de hierro y no aliado con metales inoxidables como el níquel y el cromo. Entonces es muy fácil de detectarla y es muy poco probable que ocurra. Ahora la corrosión localizada. La corrosión localizada es lo contrario del uniforme.
y representa un riesgo mucho más grande debido a que es muy difícil de detectar, ya que se manifiesta en zonas específicas del material, determinando la naturaleza del material, la geometría de este y las condiciones del medio al que se somete. Los procesos de la corrosión localizada son normalmente galvánicas por fisura y por picadura. Entonces vamos a hablarles de la corrosión galvánica. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión física y eléctrica entre metales de diferente naturaleza. Esto hace que haya la presencia de un electrolito. Entonces forma una celda galvánica, como lo mencionamos anteriormente, donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. Un factor importante es considerar la relación del área de la zona de contacto entre los materiales. Si es más grande, pues más rápido y más espacio va a ser el que se ve afectado. Ahora, corrosión por picaduras. La corrosión por picaduras también se le conoce como pitting, se presenta en materiales pasivados debido a las características geométricas del sistema y existe una acumulación de agentes oxidantes y un incremento del pH del medio, lo que hace que se genere un deterioro de la capa pasivada, permitiendo que la corrosión se desarrolle en estas zonas puntuales. O sea, se vienen generando como puntos, no son como puntos específicos y pues es muy difícil de ver por eso, ya que pueden ser pequeños o internos. Y por último, la corrosión microbiológica. En teoría no es un tipo de corrosión, sino que se le llama así porque facilita el desarrollo de otros procesos de corrosión, ya que viene siendo con microorganismos muy influyentes y también se conoce como corrosión bacteriana. Estas se producen en sistemas de transporte líquidos, en lo que facilita la corrosión por picadura, ya que pues el líquido es de los mayores eh, electrolitos. También existe la corrosión combinada por fenómenos físicos. Este tipo de corrosión también se puede incluir dentro de la clasificación de corrosión localizada, pero la diferencia de esto se encuentra en que condiciones por la representación de un fenómeno físico que funciona como indicador de proceso de corrosión. Entonces, vamos a hablarle de la corrosión por fatiga. En este tipo de corrosión se observa en sistemas de transportes de fluidos hechos con materiales pasivados, donde existen partículas de mayor dureza que la capa de pasivación, y estas partículas al estar en movimiento generan una erosión de la capa pasivada, entonces permiten que el proceso de corrosión se desarrolle. Ahora el de tensión. Ocurre cuando en un material es sometido a un esfuerzo de tensión que ya sea de forma externa o interna, empieza a generar pequeñas fisuras y dan inicio al proceso de corrosión. El material que permanece en ambos fenómenos se deteriora con mayor rapidez, como si estuviese bajo el efecto individual de cada uno. Esto se debe porque la corrosión debilita el material, lo que hace lo que permite que la tensión tenga un impacto mucho mayor, fracturando mucho más el material, ya que pues al generarse las grietas empiezan a corroerse las grietas y la corrosión después de mucho tiempo, dependiendo del material, empieza a hacer que se desmorone, entonces generaría la pérdida total de este. Ahora, ¿cómo protegernos de la corrosión? Están los procesos de recubrimiento. Es algo muy simple como normalmente lo vemos. Son películas protectoras sobre el metal que lo aíslan al entorno en el que se encuentra y resultan bastante eficaces. También puede haber recubrimientos no metálicos como pinturas, barnices, plásticos, esmaltes y algunos cerámicos, y también existe la opción de recubrimientos metálicos. Entonces acá les vamos a hablar del recubrimiento por inmersión. Este consiste en que se sumerge el metal en un baño de metal fundido, que al enfriarse forma una capa sólida y protectora, y normalmente se usa estaño, zinc, que es el proceso de galvanizado, aluminio y plomo. También está por electrodeposición. Este se transmite electricidad entre los metales distintos, entre dos metales distintos, también inmersos en un líquido conductor que hace las veces de electrolito. Entonces, el metal que queramos proteger actuará como cátodo, el otro de ánodo, y sobre el primero se va a crear una protectora. Un ejemplo de esto podría ser el cromo niquelado por capa química. Este se logra provocando la reacción del metal con un agente químico.
Entonces genera así una superficie de compuestos que tiene poco espesor y forma capa protectora también. En este caso de proceso, como en la cromatización, pues se aplica el ácido crómico y en la fosfatación se aplica el ácido fosfórico y algunos fosfatos. El galvanizado es muy común depositar una capa de zinc sobre hierro, ya que al ser zinc, ya que el zinc es más oxidable y menos noble que el hierro y genera un óxido estable. Esto hace que proteja el hierro de la oxidación al exponerse al aire. Y normalmente se usan tuberías para la conducción de agua, pues, siempre y cuando no alcance los 60 grados centígrados, ya que entonces se invertiría la polaridad del zinc respecto a la del acero del tubo, y pues se corroería el acero en vez del zinc. También está el electroplanting, que este proceso es un proceso de protección en el que se utiliza una mayor corriente eléctrica externa para depositar un material con mayor resistencia a la corrosión sobre su superficie. Están los inhibidores anónicos, también llamados pasivadores por sustancias oxidantes, por lo general inorgánicas, que aumentan el potencial electroquímico del material eh, para protegerlo y lo vuelven, quiere decir, más resistente. Y los inhibidores catódicos. Estos controlan el pH del medio corrosivo. Esto impide que las reacciones de reducción ocurran. Estas evitan que la reducción ya sea de iones, de hidrógeno, de oxígeno o medios ácidos en medios alcalinos. Y ahora por último les vamos a hablar de la corrosión química. ¿Qué es la corrosión química o disolución directa? En esta, un material se disuelve en un medio líquido corrosivo. El material seguirá en disolución hasta que se consuma el líquido o hasta que se consuma, o sea, se destruya completamente o hasta que el líquido se sature. Un ejemplo es la formación del color verde en la superficie de aleaciones a base de cobre, y esto se debe a la formación de carbonato del cobre y los hidróxidos del cobre. Esta es la razón por la que se genera eso. Uno de los ejemplos más notorios pues es la Estatua de la Libertad, ya que la corrosión química del cobre, del tantalio, del silicio, el dióxido de silicio y otros materiales que se pueden lograr mediante condiciones extremadamente bien controladas en el proceso, perdón, en este proceso conocido como pulido químico-mecánico, se utilizan los de silicio para obtener una erosión mecánica. Esto genera un proceso de protección del material. O sea, hay oxidación, pero nunca se va a generar corrosión. Por eso la estatua obtuvo ese color de patina verde que la protege. No significa que esté dañada. También en la corrosión química podemos ver otros ataques como el ataque por metal líquido. Los metales líquidos atacan primero al sólido en lugares de alta energía, como los límites del grano. Si estas regiones se ven atacadas continuamente y de manera preferencial, en la última instancia llegan a presentarse grietas. Con frecuencia, en forma de corrosión se complica por la presencia de fundentes que aceleran el ataque o por corrosión electroquímica. Entonces, los metales agresivos como el litio también pueden atacar a productos cerámicos. También está la disolución o oxidación de productos cerámicos. Entonces, los refractarios cerámicos para contener metales fundidos durante la fundición o refinado pueden ser disueltos por las escorias que se producen en la superficie del metal. El ácido nítrico es de los que puede lixiviar o calmar selectivamente el hierro o el silicio de algunos productos cerámicos, lo cual genera que reduzca su resistencia y su densidad. Digamos, la resistencia de vidrios de silicato depende de las fallas que son creadas por interacciones corrosivas por agua. Entonces al vidrio se le agregan otros componentes, lo que lo hace resistente al agua. Eh, Tenemos también el ataque químico en polímeros, que en comparación con los metales y con los cerámicos, los plásticos se consideran más resistentes a la corrosión, como el teflón y el bitón son los más resistentes. Estos materiales se usan en numerosas aplicaciones, como la industria química de procesos. Y estos materiales
poliméricos pueden resistir la presencia de muchos ácidos a base de líquidos orgánicos y solventes agresivos. Con frecuencia se difunden polímeros termoplásticos a peso molecular bajo, y a medida que se incorpora un solvente en el polímero, las moléculas del polímero más pequeñas se separan en cadenas y provocan una hinchazón. Entonces, se reduce la resistencia de los enlaces entre cadenas y esto conduce los polímeros más blandos de menor resistencia y con una baja de temperatura, una baja temperatura de transición vítrea. En casos de extrema hinchazón se vienen provocando grietas, que esto es lo que genera el esfuerzo. Y por último, la bibliografía de donde obtuvimos toda la información. Muchas gracias.